Entonces, como te comenté, Ricardo, pues la idea de este trabajo que vamos a estar haciendo a lo largo es básicamente como entender un punto de subjetividad, ¿sí? Entonces, a través Ujú. del medio audiovisual, que pues es, en este caso, este producto audiovisual que es Stranger Things. Entonces, puntualmente vamos a estar tratando la categoría sociocultural de la infancia y cómo este, pues, se ve en ese producto audiovisual, como de pronto ya viviste tú, como ya vivimos nosotros, y pues en un contexto de una época de los años 70 80 más o menos. Entonces, ya, esa es como la introducción. Ok, Pero para iniciar como con todo esto, pues vamos a hacerte como una serie de preguntas que es para conocerte un poco más a ti, de dónde vienes, quién eres, hace cuánto vives acá, cómo, bueno, cómo fue, cómo has vivido, qué has estudiado, qué has hecho, qué te gusta, bueno, todo eso, como vale. para conocerte más. Ok, ¿Listo? está bien. Entonces, si quieres, empieza, Mapis. Listo. Entonces, para empezar, primero queremos que nos cuentes más como tu forma de vida. Entonces, digamos, en Alemania, ¿cuál era como las comodidades que tenías, tu vida cotidiana, digamos, la salud y cómo funcionan los temas de moralidad allá? Ok, bueno, pues yo viví en Alemania hasta los 15 años, entonces diría que como lo más importante que hice allá fue pues ir a la escuela, entonces eso era como la vida normal, ir a la escuela, luego hacer algo con amigos, y yo también siempre he estado súper activa en deportes, entonces muchas veces tenía como entrenamientos o competencias o todo eso los fines de semana. Em, pero sí, eso es lo que hice en Alemania. Y bueno, primero era el colegio y cuando me mudé estaba afuera un rato, pero regresando a Alemania hace unos años, también fui a la universidad allá durante 2 años y pues era más de lo mismo. Lo único diferente pues era la pandemia, pero de nuevo era estudiar y muchísimo como estar con amigos y pasar tiempos juntos como afuera, muchas veces como caminando y era, no sé, unos parques, y era restaurantes, clubs, cafés, todo eso. Ok, ¿quieres hacer otra pregunta, Mapis? Mm, digamos, como, o sea, sé que va a sonar un poco extraño, pero ¿cómo era tu vivienda allá? O sea, ¿qué distinto tiene, digamos, a las viviendas de aquí? Pues yo, de hecho, me mudé muchísimas veces en Alemania, pero también en el mundo, entonces siempre era algo diferente, pero sobre todo porque estaba con mi familia, siempre era como algún tipo de casa, normalmente con como algo de jardín, porque también tenemos un perro, entonces era normalmente como bastante central, cerca de transportes públicos y todo eso, y como fácil para llegar a la escuela. Ok, y en cuanto a, digamos, un poco de distribución, ¿tú ahorita vives en apartamento o vives en casa? Ahora, Ujú. En bueno, este momento. en Bogotá estoy en un departamento con una otra Ok. persona. Ah, ok, estás Pero compartiendo. obviamente ya no con familia. De hecho, yo, y eso es muy común en Alemania, que una vez cuando te Ok. vas a la U, sales de la casa. O sea, te mudas para vivir con compañeros de la carrera o solo o lo que sea. Ok, esto nos interesa bastante porque mira que nosotras en la universidad seguimos viviendo con nuestros padres, es Sí, decir, es algo que más para nosotros es como llegamos es a trabajar y si acaso nos logramos mudar solos o a no ser que seas, digamos, no de Bogotá, o sea, que seas, por así decirlo, foráneo, digamos, no sé, si vienes de regiones como la costa o algo y vienes a estudiar, en este caso a la Sabana, entonces ahí se viven con compañeros, con hermanos, de pronto no tanto con la familia, pero si eres como de esta zona, Bogotá y esto, pues creo que eso es una gran diferencia, que nosotros sí esperamos por ahí claro. hasta los 23, 24 y seguimos viviendo con nuestros papás. Sí, de hecho, cuando yo estudié en Alemania, mi casa, o sea, de donde vivían mis papás y la U, donde yo estudié, era como media hora en coche. Pero aún así me mudé a Ah, la otra ciudad. sí, sí, eso es verdad. Y digamos, en cuanto a dependencia económica, ¿tú has tenido alguna o que tú digas, no, todavía dependo de mis papás, de lo que ellos me den, esos ingresos? Ujú. Bueno, desde, o sea, digamos, hasta empezar con la U, siempre estaba obviamente 100% dependientes de ellos y cuando inicié en la U empecé a trabajar a la misma vez, entonces era como más o menos como el 50% de ellos y la otra mitad de mi propia contribución. Y así es, de hecho, ahora también. Ok. Sí, eso es algo también que siento que es diferente, o pues no sé, siento que es un poco más complicado. Hay gente que sí trabaja acá en Colombia mientras estudia, de Ujú. pronto por motivos de fuerza mayor o porque quieren ser independientes, pero siento que ahora son más las jóvenes que quieren buscar cómo trabajar a una temprana edad, cómo empezar a tener ingresos a una temprana edad, que a lo mejor antes pues no era tan común.
sino que era como todos los papás me daban todo hasta que ya por fin, si yo tenía trabajo, ya ahí sí era como, Sí. váyase por usted mismo. Yo diría que también muchísimos de mis compañeros de la U también lo hicieron y sobre todo para ya tener algo de experiencia antes de empezar a trabajar, porque era bueno, todavía es sumamente difícil encontrar un trabajo, entonces eso es algo como te puede, no sé, diferenciar de los demás. Ok. Mapis, ¿quieres preguntar algo? Sí, me gustaría saber cómo, qué tipo de familia tienes, digamos, si es una familia muy numerosa o si solamente son como tus papás y tú, ¿cómo es esa dinámica familiar? De hecho, una muy buena pregunta porque siento que eso también es una diferencia muy grande, porque si yo hablo de mi familia, realmente es mi papá, mi mamá y mis hermanos y nadie más. Ok. Porque obviamente sí tengo más familia, pero nos vemos como una vez al año tal vez o ni siquiera eso. Entonces, familia para mí siempre son como 4 personas y nadie más. Ok, ok, sí. O sea, digamos que ustedes en las festividades, o sea, como Navidad y ese tipo de cosas, ¿son solo ustedes cuatro o ya, digamos, no sé, acá siento que ahorita que pasó la festividad del Día de las Madres, acá en Colombia, se reúnen muchos como núcleos familiares, ¿sí? Entonces viene la tía, viene la abuela, viene mi otra, o sea, así, vienen como todas las tías y mi mamá y se las celebran como a todos, ¿sí? Como a todas las mamás. No sé si sea igual o tú dices, No, no, es solo mi mamá y para el Día de la Madre, por ejemplo, definitivamente no, no. Tal vez si vive muy cerca sí puede ser, pero realmente la única razón sería como Navidad o tal vez cumpleaños, pero aparte no, no. Ok. Mapis, ¿quieres hacer otra cosa? Eh, bueno, digamos, en temas ya hablando como de a las cosas a las que puedes acceder, en temas tecnológicos, como desde muy pequeña tuviste ese acercamiento a la tecnología, a, no sé, digamos, ver películas, jugar videojuegos, ver series. Sí, bueno, como siempre estaba muy ocupada con mis deportes, no tanto de verdad, lo único era que desde muy pequeña ya tenía un celular porque siempre estaba afuera y necesitaba como una manera de conectarme con mis papás. Pero definitivamente sí, como televisión para ver películas y series, eso sí, y también no me acuerdo cuándo fue, como, sí, tal vez como a los 12 años o algo así, se puso muy moderno todo lo que son videojuegos de Nintendo, y entonces eso lo tenían absolutamente todos, y yo también. Ok, Después ok, sí. un PlayStation también, pero, o sea, sí lo teníamos, pero no lo usé tanto. Ok. Okay. Digamos que allá tú, algo que tú, digamos lo que tú mencionaste, como Nintendo cuando se puso de moda o PlayStation que se puso de moda, todo el mundo lo tenía, que tú veías, digamos, en tu escuela o en tu universidad, todos tenían, como la gran mayoría de personas tenían una Nintendo, un PlayStation, o que tú decías, no, era como más bien un privilegio, por así decirlo. Yo diría donde yo vivía, sí, todo el mundo lo tenía. Era como lo Ok. normal, sí. Ok, sí. Sí, es que para nosotros es distinto hablar Es de eso. Digamos difícil. que, digamos que tener un play es como algo, wow, tienen un play, ¿sí? Sí. O sea, depende, ¿no? En un contexto, pues, de clase media, por así decirlo, acá en Colombia. Eh, no sé si quieres preguntar más, Mapis, o... Si quieres, dale tú. Dale. ¿Sí? Sí. Yo, pues, bueno, yo sí quisiera saber un poquito más como, digamos, o sea, tú me mencionabas que en el aspecto como social era como, bueno, salir con amigos y esto, y ya guiándole un poquito más hacia la categoría sociocultural, ese salir con amigos, digamos, no sé, te ponían hora de llegada, hora de salida, tenías que estar avisando, qué hacían, o sea, sí, cómo era eso, esa gestión del permiso de tus papás, sí. Diría que en la mayoría de los casos, como todos mis amigos, sí era más común como decir la hora o tener como una, no sé, una hora límite para tener que llegar a casa. En mi caso, tengo que decir que realmente mis papás eran súper, no sé, ¿Flexibles? suaves con eso. O sea, sí tenía Ok, que avisar, pero nunca era como para que no pueda hacerlo, más bien para saber. Pero no era como tú necesitas llegar a esa hora. Era más como dinos cuándo vas a llegar y pues está bien. Entonces, ok, sí, fue bastante fácil como salir con amigos y, no sé, hacer los planes. Y diría yo, y una razón por eso es que era yo bastante independiente ya desde muy pequeña por siempre tener que estar fuera por mis deportes y también que en Alemania realmente como las distancias de las casas de amigas son muy pequeñas distancias, o sea, puedes llegar como en 10 minutos caminando o en bici o en transporte público y realmente no pasa nada.
Yo te quisiera también preguntar eso como un poquito más a detalle, ¿cómo era donde vivías? O sea, tú dices, bueno, yo vivía en una casa, pero era un barrio y estudiaba, no sé, en la misma escuela que quedaba acá a 10 cuadras, o cuál es esa diferencia, como, no sé, con una ciudad capital, con donde, no sé, rural o algo así. Bueno, de hecho, cuando fui a la primaria sí era una zona más rural. Entonces yo a la escuela fui caminando, iba caminando o en bici con mis amigas porque muchas vivíamos como en la misma calle, entonces fuimos todo el camino juntas. Pero luego Ok. para la secundaria nos mudamos a una ciudad bastante grande, si no estoy mal es la cuarta más grande en Alemania, pero digamos en términos de Alemania, ¿no? O sea, en comparación a Sí. no es nada, pero para Alemania. Y Sí. allá era como, sí era como en otra parte de la ciudad la escuela, pero aún así pudiese llegar en transporte público en unos, no sé, 20, 30 minutos, pero eso era más como una distancia, digamos, y había como personas en todas las partes de la ciudad, entonces sí era un poco más complicado, pero aún así siempre puedes llegar sin problemas. Ok, sí, es que eso también es distinto, ¿no? Porque acá en la ciudad, o sea, lo que uno llamaría rural es muy distinto a lo que uno llamaría rural en Alemania, digamos. Sí, Es muy diferente, es completamente distinto. Entonces también, por eso te lo preguntaba. Y ya, pues otra pregunta que creo que no hemos hablado mucho es como la cuestión de tus viajes, como de tu migración, por así decirlo, que viviste en Alemania hasta los 15. Creo que tú me comentaste que habías vivido en Estados Unidos un también. tiempo, también volviste acá, pues volviste a Alemania, otra vez acá a Colombia. Bueno, entonces, si nos puedes contar también un poquito. Sí, claro, entonces vivía hasta los 15 en Alemania, también creo que me mudaba allá como unos, no sé, 4 veces o algo así, y también no solamente como en una ciudad, pero realmente en todo el país. Y a los 15 lo que pasó es que mi papá trabajaba por una compañía internacional con sede en Estados Unidos, entonces preguntaron si estuviéramos, no sé, disponibles para mudarnos todos a Estados Unidos, entonces me fui con la familia a Estados Unidos. Y entonces, de hecho, allá es donde yo terminé la escuela. O sea, tengo mi diploma de un high school de Estados Unidos. Ok, Y pues tuve que decir como si quiero ya volver a Alemania, quedarme un poco más allá. Y entonces lo que hice fue irme a una universidad allá, de hecho, para estudiar español. Entonces hice como 2 años en esa universidad, tuve que hacer un intercambio y lo hice en Perú. Y eso fue en el 2018, o sea, hace 4 años. Entonces también viví un año en el Perú, luego volví a Estados Unidos para pues terminar la carrera y eso lo hice en el 2019 y de ahí me volví a Alemania y estaba como más o menos 2 años y medio trabajando al principio, pero decidí después de poco tiempo realmente que quería seguir con otra carrera y entonces me escribí en lo que estoy haciendo ahora que se llama Carrera Alemana Latinoamericana de Administración. Y es un ok. doble grado, entonces por eso se hacen 2 años en Alemania y luego un año en Latinoamérica. Y en eso Qué estoy. chévere. Qué chévere, qué chévere. Sí, sí, has tenido o sea, creo que has tenido un espectro muy grande porque has vivido en muchas partes Sí, y eso definitivamente. también es interesante, pues para nosotros en este trabajo nos parece muy, muy chévere y como muy interesante ese tema. Mapis, ¿quieres decir algo? Digamos que a la hora de llegar aquí, como cuáles han sido, o bueno, digamos, ya viajando también en otras partes del mundo, cuáles han sido como esos grandes choques culturales que has tenido, o digamos, siempre ha sido como que te adaptas muy fácil a lo que ves. Um, yo me acuerdo cuando nos mudamos a Estados Unidos y yo tenía 15 años, y entonces realmente los 15 y 16 en Alemania son como la edad perfecta para hacer todo sola. O sea, te sales, te vas de fiestas y no necesitas a tus papás y nada. Y en Estados Unidos no es así, porque tú no puedes manejar todavía, no hay transporte público, entonces realmente eres súper dependiente de tus papás, que te lleven a todos lados o si quieres ir a un centro comercial, siempre necesitas a alguien que te lleve. Entonces eso para mí era un choque total, como estar casi 100% independiente y luego como tener que pedir permiso o pues apoyo en absolutamente todo. Y eso era muy difícil. También, a ver, ¿qué más? Definitivamente en el Perú fue, diría como la falta de organización en todo lo que es como, no sé, obtener permisos, papeles, el tráfico, como saber llegar a la universidad, por ejemplo,
en Alemania lo que haces es que pues buscas en internet la ruta y sales para llevar esa ruta, porque salen como cada 5 minutos, cada 10 minutos, algo así. O sea, es súper, súper organizado, y en Perú era más como, te vas a la calle y escuchas que te gritan las personas que están en el bus. Yo estaba como, no, o sea, uno no lo entiendes porque no hablas el idioma, y segundo, pues, incluso si sabes lo que te gritan, no hay ninguna, no sé, confianza, ¿no? Que realmente se saluda. Sí. Entonces, eso era también súper difícil. ¿Y qué más? Diría que como tanto aquí como en Perú, también es como la vida diaria es un poco más como todo es en comunidad. O sea, siempre se hace todo con amigos, con familia, y eso no era así en Estados Unidos y tampoco en Alemania. Y me costó un poco de tiempo como entender eso, que, bueno, que de hecho realmente que de vez en cuando la gente es como que tú lo haces sola, no entiendo por qué. Pero es bastante común en Alemania como hacer las cosas solas, y porque realmente siento que a veces es más fácil. Y pues diría que Sí. es como lo más difícil.